Buenos días, querida Iglesia del Señor. Él nos siga bendiciendo. Qué bueno estar en la iglesia del Dios vivo. Columna y baluarte de la verdad. Así dice la Escritura. No estoy haciendo un eslogan que estoy inventando, sino estoy declarando lo que dice la Biblia, que esta es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Amén. Bien, que el Señor nos siga bendiciendo. Le invito a que vayamos a la Biblia. Nos compromete la palabra del Señor, la Escritura, en el libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, y luego el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 3. Bien, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, que fue el versículo que nos quedó el domingo pasado, y de ahí el capítulo 3, del 1 hasta el versículo 3. Entonces voy a dar lectura a esta preciosa palabra, y como en nuestra costumbre, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Padre nuestro, Padre celestial, te adoramos, te bendecimos. Te damos muchísimas gracias por esta tremenda oportunidad de estar reunidos en tu casa de oración. Tu palabra nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Señor, hemos contentado tu corazón al estar, Señor, como ovejas dentro del redil de nuestro Padre Celestial. Muchísimas gracias por esta preciosa oportunidad, por este querer como el hacer, Señor, y poder reunirnos con nuestros hermanos para disfrutar lo mejor que usted tiene para nosotros. Rogamos ser guardados de todo mal, de todo peligro. Oramos por la iglesia de los niños, las profesoras, los hermanos en servicio, y que toda nuestra atención, como siempre en este momento, sea dispensada al consejo de tu palabra, porque todo va a pasar, pero tu palabra va a permanecer para siempre. Gracias, mi Señor y Rey. Rogamos estas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta preciosa oportunidad que Él me brinda de poder junto a ustedes alimentarme a través de su palabra. Este alimento espiritual que nutre nuestro ser interior y que cuando es enviada a nosotros, su palabra nos sana. La palabra del Señor nos restaura, trabaja en cada uno de nuestro ser de manera integral, de tal manera que nos salimos como hemos llegado a la casa del Señor. Siempre salimos de manera diferente porque la palabra del Señor nos restaura. Amén. Y
Ya esta es la octava vez que nosotros estamos en este extraordinario libro de Primera de Juan, una carta pequeñísima, pero sin embargo estamos avanzando bastante rápido y hoy día esa era mi intención. Estuve mirando varios versículos hasta el versículo 10, pero de pronto me detuve hasta el versículo 3 para no cansarle, de tal manera de también poder asimilar de mejor manera el texto bíblico, la palabra del Señor. Y nos recordamos que este libro de Juan, o esta carta del apóstol Juan, esta primera carta del apóstol Juan, está haciendo, ¿no es cierto?, algunas distinciones para que los hermanos entiendan verdaderamente quiénes están en la fe. Y así lo hemos visto durante todos los domingos anteriores, para diferenciar a mucha gente que de pronto se dejaba caer o estaban dentro de la iglesia que le escribe el apóstol Juan en el primer siglo, y que muchos de ellos inclusive eran maestros en la escritura, pero sin embargo no habían conocido al Señor. Entonces, aquí nosotros hemos estado viendo cuáles son las características de las personas que verdaderamente están en la fe y también cuáles son las características de aquellos que no están en la fe. Bien, siguiendo en este mismo énfasis, nosotros nos encontramos hoy día con el último versículo del capítulo 2, pero según la relación de los escritos, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, este versículo 29 del capítulo 2 forma parte ya estructural del capítulo 3. Y dice este versículo 29, dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, si sabéis que Él es justo. Hay muchas personas en esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo que moralmente se les conoce como personas justas, como personas que tienen una cierta conducta que lo hace ser personas bastante importantes dentro de la sociedad. Sin embargo, no son creyentes, porque el texto bíblico dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, nos deja ver la palabra del Señor que los que practican la justicia son los hijos del Señor. Pero dentro de la sociedad nosotros encontramos un sinnúmero de personas, y aquí vuelvo hacia atrás lo que acabo de decir, que moralmente el mundo los conoce como personas justas, como personas que han hecho acciones que los catapultan a ser personas importantes dentro de la sociedad que nosotros vivimos. Sin embargo, la justicia de Dios es una justicia totalmente diferente a la justicia de los hombres. De hecho, la palabra del Señor, el profeta Isaías, hablando respecto a eso, dice que la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia, porque no tienen equivalencia a lo que es la justicia de Dios. Y el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Roma, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, lo primero que nos dice el texto bíblico: si sabéis que Él es justo. O sea, los cristianos sabemos definir lo que es la justicia de Dios. Los cristianos no tenemos que mixturar lo que es la justicia de Dios con la justicia del mundo, que no tiene equivalencia con lo que es la de Dios. Y la justicia de Dios
un sencillo resumen, es su fidelidad, su veracidad, su santidad. Por lo tanto, el estándar de la justicia de Dios está muy por arriba de lo que es la justicia de los hombres. No tiene ninguna equivalencia. Y ahora el texto bíblico dice, cuando nosotros sabemos que el estándar de Dios, de su justicia, que viene de la mano de su fidelidad, de su veracidad, de su santidad, ¿no es cierto?, la conocemos o conocemos que Él es justo, que Dios es justo. Sabed también, añade el texto bíblico del versículo 29, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y aquí habla no de la manera que una persona va a nacer a la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él, sino de las evidencias que los creyentes debemos manifestar ya como hijos del Señor. Y la evidencia es que si hemos nacido de Él, tenemos que hacer justicia. ¿Ah? Esa es la evidencia, hermano. O sea, la manera que nosotros vivimos pone de manifiesto si verdaderamente hemos nacido de Dios o somos hijos del diablo, ¿no? ¿Amén? Uy, pastor, que llegó fuerte hoy día. Bueno, le reitero, hermano, que todo lo que trato de decir acá no van a ser eslogan ni pensamientos personales. Siempre he querido decir lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor habla, ¿no es cierto?, en términos absolutos, no en términos relativos. El mundo hoy día, como nosotros lo conocemos, es un mundo relativo. No es ni fu ni fa. ¿Ah? Y todo lo que la persona piense tiene valor en la vista de la sociedad que nosotros conocemos. Pero el Dios creador, el Dios santo, el Dios justo, el Dios absoluto, Jehová de los ejércitos, uno de sus nombres, es un Dios que no anda con términos medios. Entonces, la evidencia de que una persona es cristiana, según lo que dice la palabra del Señor, es que esa persona hace justicia. Y lo que nos llama la atención es aquí la palabrita hacer, que está en el presente, o sea, es una reiteración, es un estilo de vida, que la persona se empieza a parecer a Dios que es justo. El creyente, hermano, tiene la característica de parecerse a su Padre porque practica la justicia. ¿Amén? Entonces, al practicar la justicia se empieza, o no empezamos, tenemos que, ¿no es cierto?, meternos acá, no empezamos a parecer a Dios en la santidad, hacemos la voluntad de Dios, obedecemos sus mandamientos, amamos a Dios, amamos al prójimo, y ya el pecado no está gobernando nuestros corazones. Ahora he dicho que la palabra hace está en el tiempo presente continuo e indica un hábito. ¿Ah? Un hábito que no asemeja a nuestro Padre Celestial. No sé, por lo menos yo lo he escuchado varias veces, aunque debo ser muy veraz en esto. Muchas veces las guaguitas, como les decimos acá en este país, los niñitos, los infantes, generalmente las personas dicen se parece a su mamá. ¿Ah? ¿Por qué se parece a su mamá? Por los ojitos, dicen. Aunque yo a todas las guaguitas la encuentro, no parecía nada. Pero generalmente los familiares dicen, no, se parece a la mamá por los ojitos, se parece al papá por la nariz. Generalmente hay una distinción. Las familias distinguen a los infantes, a los bebés, por alguna característica particular, inclusive de los abuelos. Yo no sé cómo se meten los abuelos en esto.
Pero de pronto, mire, la risa del abuelo o la risa de la abuela. Bueno, amados en el Señor, nosotros como hijos del Señor, porque aquí está hablando la palabra del Señor, todo el que hace justicia es nacido de Él, o sea, todo hijo del Señor, la Escritura nos dice que nos parecimos al Señor. Nos parecimos al Señor. Dios no tiene hijos que están desprovistos de su imagen. Todo lo contrario, los hijos que tiene el Señor se parecen a Él. ¿Ah? O sea, si nos sacaran una fotografía, ya una vez que estamos en la fe, tenemos que tener rasgos de nuestro Padre. Y uno de los primeros rasgos es justamente que estamos haciendo justicia, no la justicia del mundo, que es imperceptible respecto a la justicia de Dios, sino la justicia que emana de Dios, que tiene unos altares totalmente diferentes a las del mundo. Es el primer concepto que nosotros vemos en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuántos saben que no somos perfectos en justicia? Pero lo vamos a hacer cuando seamos glorificados y desde ya deberíamos estar practicando, hermano, ejercitándonos en lo que vamos a hacer cuando nuestros cuerpos sean glorificados, de tal manera que ahora es el tiempo de la práctica de la vida que el Señor, ¿no es cierto?, dice que somos y que debemos destellar si es que nos sacan una fotografía. Yo creo que el Señor siempre nos está fotografiando, porque dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que sus ojos son como llama de fuego, por lo tanto nos saca fotos a cada rato. Esas fotos deberían mostrarnos que nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Vamos al versículo número 1 del capítulo 3. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y muchas versiones añaden, y lo somos. La mayoría de las versiones o traducciones bíblicas dice, y lo somos, después de hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este es un texto emblemático, muy conocido dentro de la cristiandad, sobre todo para vociferarlo, anunciarlo a viva voz en la calle. Generalmente los predicadores callejeros, si usted les coloca atención cuando ellos predican en la calle, aunque ya no es una práctica muy habitual en este país, hace 40 años atrás o 30 andaban muchos grupos cristianos predicando a viva voz, y este era un texto que decíamos a viva voz, ¿no es cierto?, a voz en cuello, con toda personalidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. La hermana María Elena de seguro tiene que haberla dicho con su mamita varias veces. Pienso, no estoy seguro, pero pienso, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces, después de entender que nosotros hemos nacido de Dios, lleva al apóstol Juan a un estallido de asombro, porque este es una expresión de asombro ante el amor de Dios que Él hace sobre sus hijos. Entonces Él grita, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y la razón de hacerlo es porque, en primer lugar, este amor, ¿cuál amor se diferencia de cualquier amor conocible? Es como quien dijera, este amor no es de este país. Este amor no se manifiesta en las 180 y tantas naciones de la tierra. Este amor es sobrenatural, porque dice, ¿cuál amor? O sea, es un amor de afuera, inconocible. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y por qué es necesario, hermano, que nosotros miremos cuál amor nos ha dado el Padre? Porque de pronto andamos en la vida como tan tristes, tan cabizbajos,
tan poca cosa y la gente suele tener expresiones comunes allá afuera, sobre todo los no creyentes, dice: a mí nadie me ama. No sé si usted ha escuchado esas expresiones, ni mi esposo ni mi esposa me aman ahora. Y llevamos unos meses nomás casados y ya nadie me ama. Nadie me quiere. Entonces, de pronto nosotros estamos en la fe y aún no hemos meditado profundamente en el amor de Dios que Él ha depositado sobre nuestras vidas. No hemos considerado el amor de Dios. No hemos reflexionado. Entonces el apóstol Juan le dice a los hermanos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. De alguna manera nos quiere motivar a que nos hagamos un examen a nuestra conciencia. Miremos el gran amor de Dios que se nos ha sido dado a nuestras vidas a través de nuestro Padre Celestial. ¿Ah? Si tenemos un Padre que nos ama, es nuestro Padre Dios que nos ama y que nos ha amado con un amor que no se puede comparar con nada. Entonces dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Entonces cuando uno empieza, o sea, el apóstol Juan dice: quiero que ustedes reflexionen acerca del amor del Padre, porque si empiezan a reflexionar, hermano, no quedaríamos tan así como que da lo mismo, sino tal vez caeríamos al suelo en adoración al Señor. ¿Ah? ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Y luego, hermano, el apóstol Pablo trata de alguna manera de medir esto del amor del Señor. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces el apóstol Pablo también se mete en lo mismo que Juan está diciendo y dice que nosotros con todos los santos deberíamos comprender, deberíamos entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Ah? Entonces tenemos una tremenda responsabilidad, porque de pronto uno dice: sí, soy hijo de Dios, y pucha, el hijo de Dios anda totalmente triste en la vida, anda cabizbajo, anda sin ninguna meta por delante, porque no ha considerado cuál es el amor del Padre. Que en esta mañana cada uno de nosotros podamos hacer esta reflexión: ¿cuál es el amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas? Y aquí hay un sinnúmero de himnólogos que de alguna manera, himnólogos son aquellos poetas, ¿no es cierto?, que han creado himnos en antaño, que de alguna manera han querido expresar lo que es el amor de Dios. Y uno muy conocido, por ejemplo: oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar, que Dios al hombre pudo amar, aun cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en el Edén. Dios les sacó, mas prometió un Salvador. Y luego dice la estrofa, el coro dice: oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará inagotable raudal. Entonces los himnólogos de alguna manera trataban de hacer poesía, y generaciones de creyentes, de cristianos a la redondez del mundo, de alguna manera en sus cantos han demostrado atisbo de lo que es el amor de Dios. Que en esta congregación, amado en el Señor, muchos podamos reflexionar el amor que hemos recibido de nuestro Padre, hermano. Insisto, porque nuestra vida no sería una vida, ¿no es cierto?, fome en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sino
que seríamos vigorizados a través de conocer el amor de Dios sobre nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. De pronto nos sentíamos con nuestros padres terrenales, cobijados, apapachados. Nos sentíamos con ellos, ¿no es cierto?, que eran nuestros superhéroes. Bueno, yo a mi papá ya más de 30 años que ya no lo tengo, pero ese era mi sentimiento cuando lo tenía. Sin embargo, el Señor me dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si el Padre terrenal tenía alguna circunstancia, tenía alguna gracia, alguna virtud en tu vida, nos quiere decir aquí la palabra del Señor, cuánto más gracia, cuántas más virtudes, cuánto más amor el Señor tiene con cada uno de nosotros. Amén. Amén, amados hermanos. Y luego dice la palabra del Señor, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ah? Para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, amados, eso es lo que nosotros somos. Para que seamos llamados hijos de Dios, y como varias versiones lo dicen, y lo somos. Por lo tanto, amados hermanos, esta es nuestra realidad. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué tremendo, qué maravilloso, qué extraordinario, porque el amor de Dios hizo, ¿no es cierto?, una acción tan importante con nosotros, que no siendo hijos de Dios, ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Ah? Hijos de Dios. Y esto es por la redención, el rescate que Dios hizo de nosotros, nos sacó del mercado de los esclavos del pecado, nos compró con un gran precio y después Él nos adoptó para tener todos los privilegios de un hijo en la familia del Señor, en la familia del Padre. Y esa es el amor que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Entonces, qué maravilloso, qué grande este. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios por medio de la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos rescató y por medio de la adopción, donde hemos sido adoptados dentro de la familia de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Antes estábamos lejos, antes no pertenecíamos a la casa y familia del Señor, pero hoy día, por la gracia y misericordia del Señor, somos de la familia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice también la Escritura, por esto, por lo anterior, el mundo no nos conoce. Estamos en el versículo 1 del capítulo 3. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, las personas del mundo a nosotros podrían reconocernos como cristianos. ¿Ah? Y hasta podrían decir, mira, ahí va el hermano a la iglesia. Tal vez muchas veces la gente de buena manera dice, no, el hermano va a la iglesia. Otros dicen, mira, ahí va el canuto. ¿Ah? La gente nos reconoce. Los no creyentes reconocen que nosotros somos cristianos, pero no llegan a comprendernos, hermano. No nos comprenden y no pueden apreciar la naturaleza que hay dentro de nosotros. La impartición de esta naturaleza preciosa que Dios ha implantado dentro de nosotros, de tal manera que ellos no nos conocen. Porque al final de cuentas no tienen nada en común con nosotros. Somos bichos raros, somos personas totalmente opuestas a la gente de este mundo, a la gente que no conoce al Señor. Tal como lo dice la palabra del Señor. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces siempre el mundo, respecto a los cristianos, ha tenido cierta distancia, cierta separación, no le concuerda. Es como una inmigración, pero de personas
de naciones diferentes, por ejemplo, a nuestra América morena. ¿Ah? Que venga, ¿no es cierto?, personas de países asiáticos. Por ejemplo, nosotros no logramos entender mucho su costumbre, su manera de vivir, sus lazos familiares. Nos cuesta mucho entender aquello. Bueno, lo mismo le pasa a la gente del mundo. No logra entendernos a nosotros. Dicen, claro, este es cristiano, pero al final no lo conozco. ¿Ah? El mundo no nos conoce, y cuando habla del mundo ya entendemos las personas que están en el sistema mundanal, que es aparte de Dios, y finalmente nos rechazan. ¿Ah? Finalmente nos rechazan porque no hay una concordancia, no engranamos con su pensamiento. Los pensamientos del mundo, ya he dicho, son múltiples, pero los pensamientos que albergamos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, están alineados con la palabra del Señor. Entonces, el mundo ya empieza a hacer una distinción con los cristianos, con los creyentes. De hecho, el profeta Isaías habló ya del rechazo que el mundo iba a tener con el Salvador del mundo. Dice Isaías capítulo 53, dice, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como a raíz tierna, en tierra seca, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitaron mirarlo, lo despreciaron y no lo tuvieron en cuenta. Entonces, cuando se habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías, hablando muchos años atrás del advenimiento, antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba declarando lo que iba a provocar la persona de nuestro Salvador en el mundo, en la gente no creyente, que lo iban a despreciar y lo iban a dice la Escritura, todos evitábamos mirarlo. Me gustó esta versión, que la traducción del lenguaje actual dice, todos evitaban mirarlo, lo despreciaban y no lo tenían en cuenta. Así el mundo lo hizo con el Señor Jesucristo y lo hace también con los creyentes. De hecho, cuando Esteban estaba por ser apedreado, él está, ¿no es cierto?, dando un sermón a esa audiencia, a todos los que estaban en esa acción, y él le dice, ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Entonces, hermano, siempre el mundo tiene una muralla en contra de nosotros. Y es más, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, amado en el Señor, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque al no conocerle a Él, nosotros somos bichos raros. Somos personas, ¿no es cierto?, que de pronto sería bueno inclusive aislarlo. Entonces, el autor lo que quiere decir, ¿no?, que nosotros sepamos que la aprobación del mundo debe ser temida y no deseada. El día que el mundo nos esté palmoteando, ¿no es cierto?, nuestra espalda, nos coloque en un pedestal a los creyentes, hermano, eso debe ser temido y eso no debe ser deseado. Porque ser odiado por el mundo puede ser una cosa totalmente desagradable, pero en última instancia está reafirmando a los miembros de la comunidad de fe que somos amados de Dios, hermano. Cuando el mundo nos desprecia, cuando la gente no quiere saber nada de nosotros, no, eso, los canutos no son una tropa de ignorantes, no saben nada, no tienen estudio, no hacen nada. Oye, es que nunca nos han preguntado nuestros títulos,
Por eso de pronto ellos nos miran con tanto desdén, pero nos miran con desdén porque no nos logran entender, porque no han conocido al Señor, hermano. Entonces ellos nos desprecian, pero hermano, en el Señor la provisión del mundo es lo menos que nosotros debiéramos tener, porque lo más importante que nosotros debe haber en nuestra mente y en nuestro corazón, que somos amados de Dios, hermano. Eso sí que es lo más importante. Aunque el mundo nos odie, lo más importante que nosotros tenemos es que somos amados de Dios, hermano. Eso es lo más importante. Gloria a Dios. Ahora cuando vamos al mundo, porque el Señor dijo no lo quites del mundo, sino que seamos guardados del mal. Cuando vayamos al mundo, no debemos unirnos a ellos en sus disipaciones, en su modo de ser. Más bien tenemos que ir como fue nuestro Señor Jesucristo. Él asistió a todas las cosas del mundo, pero no para unirse a ellos en su cosa frívola, sino Él iba como el gran médico para sanar todas las enfermedades terminales que tiene una persona lejos del Señor. Esa es la manera que nosotros vamos al mundo. Vamos para llevar la medicina que nosotros conocemos para sanar el cáncer que hay en las personas que no conocen al Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora, hermano, el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. Toda la iglesia. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hay algunas personas que dicen, no, en la eternidad yo voy a ser un hijo del Señor. ¿Pero cuándo somos hijos del Señor? Ahora. Cuando tuvo nuestro inicio, cuando entregamos nuestro corazón a Cristo, ese fue el ahora, cuando conocimos al Señor, pero lo que está haciendo presente acá el apóstol Juan, y nos quiere recalcar esto, es el ahora, hermano. Ahora somos hijos de Dios. ¿Ah? No valgo nada, dice, soy una chaucha partida por la mitad, decían algunos hermanos en sentido de humildad. ¿Ah? Claro, se tiran al suelo, pero tremendamente. Los hermanos de pronto en la iglesia no querían ni orar porque no soy nada. Pero yo les digo, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahí podemos sacar pecho en humildad, ¿no es cierto? Por la gracia del Señor derramada sobre nuestras vidas. Pero ahora somos hijos de Dios, hermano. Ahora, si somos hijos del Señor, debemos comportarnos como hijos del Rey, pues. Si somos hijos del Señor, debemos comportarnos como hijos del Rey. Ahora, si ahora somos hijos de Dios, implica que nunca vamos a ser desheredados, pues, hermano. Nunca. Porque hay algunos padres terrenales que de pronto hacen vista gorda con algunos hijos o con alguna hija y quedan todos ahí llorando. Y en fin, hay problemas familiares ahí en la justicia después, por esto. Pero la Escritura nos dice que ahora somos hijos del Señor para implicar que, hermanos, nunca vamos a ser desheredados de nuestro Padre. Si Él nos ha tomado por hijos, somos hijos. Y tenemos la seguridad, hermano, si somos hijos, como dice el apóstol Pedro, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo presente, en el tiempo postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como hijos del Señor, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora, hermanos, tiene que dominar nuestro pensamiento y transformar nuestra manera de ser, hermano. Ahora, hermano, tiene que transformar nuestra manera de amar, de servir al Señor, de adorar, de hacer las cosas para el Señor. Porque es en el ahora, hermano, donde somos hijos de Dios. Ahora, hermano, valga la redundancia, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Lo digo exclusivamente por lo que viene, porque lo mejor ya vino a nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo. Pero por lo que dice el texto, hermano, lo mejor está por venir. ¿Qué dice el texto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. 2. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo mejor está por venir. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, lo que vamos a hacer no se ha mostrado aún. Lo que vamos a hacer no se ha mostrado, hermano. Ahora, la Escritura, la palabra del Señor, muestra muchas cosas acerca del futuro, pero no muestra todo. No muestra todo lo que uno quisiera. Y porque muchas veces, claro, uno quiere indagar por curiosidad. Y cuando uno sabe algunas cosas más, puede venir un espíritu engreído, creído también. El apóstol Pablo lo entendió de tal manera que cuando él tuvo la visión del cielo, después, cuando hizo el relato, dijo, y muchas otras cosas, pero yo no las voy a decir. No conviene decir, porque al final de cuentas, ¿qué le pasa a la persona cuando viene con una super revelación? La persona se pone orgullosa, se pone grande delante de otro. Entonces, nosotros sabemos mucho de cosas que van a venir, pero no todos. Sin embargo, la palabra del Señor dice, aún no se ha manifestado lo que vamos, ¿cómo dice? Lo que hemos de ser. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué iremos a hacer? ¿Qué iremos a hacer? Hermano, que vamos a tener una transformación gloriosa para ser como nuestro Señor Jesucristo. Aún no se ha visto. Estamos mirando como tras de un espejo, como en una bruma, todavía lo que hay de un hijo de Dios, hermano. Pero aún no podemos ver el resultado final. Pero, dice el texto bíblico, pero sabemos que cuando Él se manifieste, pero sabemos, o sea, la iglesia del Señor tiene la certeza, tiene el conocimiento que el Señor se manifestará. Cuando la Escritura habla, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, su venida a buscar a los suyos, el traslado de la iglesia, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, ¿cuántos saben que el Señor viene a buscar a su iglesia? Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Él viene a buscar a la iglesia. Iba a ser muy triste cuando nos vamos con el Señor y vengan personas y quieran venir a nuestro culto y no estemos, hermano. Eso va a ser muy triste. Pero el Señor dice acá la Escritura, pero sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Qué bueno, hermano, cuando los cristianos saben. Qué bueno cuando sabemos las cosas que están en la Biblia. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, y esto
era tan importante dentro de la iglesia del Señor que los cristianos del primer siglo ya estaban esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que el apóstol dice a los tesalonicenses: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. O sea, en el primer siglo el apóstol Pablo ya estaba esperando el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Y se han pasado ya 20 siglos. Yo creo que estamos un poquito más cerca. Amén. Estamos más cerca de su advenimiento. El mismo Señor lo asegura de su venida. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente en breve vengo. Amén. ¿Ah? Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Y qué va a pasar? Aquí en este versículo 2, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, seremos semejantes a Él. O sea, lo que no se ve hoy día de nosotros se va a ver en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se va a ver cuando el Señor nos tome con claridad absoluta que nosotros somos una fotografía de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Seremos semejantes a Él. Bendito sea el nombre del Señor. La imagen nuestra fue distorsionada con la caída. Allá cuando el pecado entró en el Edén, nuestra imagen quedó desfigurada. Pero cuando se levante el postrer Adán, amados en el Señor, el Hijo de Dios, nosotros los creyentes experimentaremos una conformación a la imagen de nuestro Señor. Bendito sea Él para siempre. Hermano, ahora nuestra transformación es un tanto progresiva, pero si el Señor viene, hermano, en el encuentro, la Escritura nos dice que seremos como nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él transformará, dice a los filipenses, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si bien es cierto, no vamos a tener algunos atributos absolutos que le pertenecen solamente a la deidad de nuestro Dios, sin embargo, mucho parecido, seremos semejante al cuerpo de la gloria suya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, ahí va el canuto, no tiene ni un brillo, mira, no sabe hablar, esa gente y todo. Oiga, el Señor nos dice que seremos semejantes a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Porque le veremos tal como Él es. Así dice la palabra del Señor. Y el último verso, hermano, me quedan 2 minutos. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene la esperanza del encuentro con el Señor se purifica, hermano. Está preparándose para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, no tengo idea, porque ya eso fue hace muchos años atrás, lo leí, pero creo que también concuerda con lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, que el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que ya hace hartos años atrás, no sé si en el año 70 y tanto, parece que fue presidente allá en los Estados Unidos, me acuerdo, me invitó una vez, o sea, por la televisión invitado, pero él era muy populista, y para agarrar populismo, ¿sabe lo que hacía? Invitaba a la gente. O sea, se invitaba a las casas de los estadounidenses para que los recibieran. Entonces ahí se notaba bien populista, ¿no? Que los presidentes ahí para verse así, de esa mejor manera. Entonces, él de pronto estaba toda la televisión estadounidense ahí mostrando al presidente en la casa de un gringuito cualquiera. Entonces, ¡uy, qué buen presidente! Mire cómo llega, en fin, todo. Ahora, obviamente
que todo eso estaba preparado. Primeramente la persona tenía que ser de su partido, aceptar lo que él viniera a la casa, y obviamente como iba a estar la televisión, la gente no iba a dejar la casa como la tenía. Por supuesto que no, la gente se preparaba porque iban a tener muchos ojos a través de las cámaras mostrando ese acontecimiento de la ida del presidente de los Estados Unidos a un hogar cualquiera. Entonces, ¿qué hacían los vecinos? Simplemente se preparaban, pintaban las casas, cambiaban los dormitorios, cambiaban los living, hacían todo porque iba a venir el presidente de la República. Bueno, de la misma manera, mis amados hermanos, nuestro Señor viene a buscarnos. Y como el Señor viene a buscarnos, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Se purifica. Porque queremos que el Señor cuando venga, encuentre nuestro corazón limpio, hermano. Amén. Amén. Nos encuentra haciendo su voluntad. No esperamos, hermanos, que nos encuentre haciendo cualquier cosa, sino todo lo contrario, haciendo su voluntad. Y esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque de pronto, he dicho varias veces acá, nosotros creemos que todo lo del evangelio es en automático. Entonces, yo estoy en la fe, aprieto un botón, no sé, ¿a dónde podría estar el botón? Acá. Aprieto el botón y me voy en automático. Pero hermano, el camino de la fe no es en automático. Si bien es cierto, Dios hace la más grande obra, que Él nos llama al ejercicio de la fe, pero después nos va dando ciertas responsabilidades. Y la responsabilidad de purificarnos es nuestra, hermano. Es nuestra. Es evidente, dice acá, por ejemplo, Efesios, que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, responsabilidad de nosotros. También la palabra del Señor dice, no apaguéis el Espíritu, responsabilidad de nosotros. También la palabra del Señor dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Y también la palabra del Señor dice, absteneos de toda especie de mal. Todas estas son responsabilidades de nosotros. La palabra del Señor dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, extrañablemente de corazón puro. Amén. Entonces, hermano, tenemos una tremenda tarea. Preparar nuestro hogar. Preparar el hogar de nuestro corazón en la santidad que el Señor requiere, porque, hermanos, tenemos la esperanza de que Él viene. Entonces, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor nos siga bendiciendo. Se me acabó el tiempo, ¿ve? De nuevo ustedes me hicieron correr. Menos mal que no prediqué hasta el versículo 10. Alguien dice, Dios mío, pastor, menos mal. Si Él no ha venido antes, hasta el versículo 10 la próxima semana. Pero, hermano, quiero terminar. Colóquese en pie. Gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos están agradecidos al Señor por la palabra? Y lo que debemos llevar, toda esto que nos ha dicho la Escritura, pero especialmente mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Podemos decirlo todo al unísono? Esta preciosa expresión de la Escritura. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ok, ese fue solamente un preensayo, porque ahora queremos que nos escuchen los políticos, no es que los políticos puras noticias malas entre ellos, entonces nosotros le vamos a decir una buena noticia. Todos juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Padre nuestro, Padre celestial, cuántas gracias te damos en esta hora por tu extraordinaria palabra. Concluyo con lo que inicié: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, qué tremenda necesidad hay en cada uno de nosotros, Señor, de considerar el amor tuyo derramado sobre nuestras vidas, que estábamos lejos, que no te conocíamos, que estábamos totalmente ajenos, Señor, a la realidad tuya. Pero el amor tuyo, un amor no forzado, un amor de pura gracia y misericordia, fue derramada sobre nuestras vidas. La Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué maravilloso, qué grande que ese amor nos alcanzó a cada uno de los que estamos en la fe, y ahora somos llamados hijos de Dios, y por eso el mundo no nos entiende, no nos conoce, porque aún no le ha conocido a Él. Señor, tenemos una tremenda responsabilidad de predicar tu evangelio, de tal manera que ese mismo amor podamos darlo a conocer a los demás, de tal manera que la gente pueda entender lo que significa el amor de Dios derramado sobre la vida de los cristianos. Bendito seas para siempre. Gracias, nuestro Padre celestial. Gracias. Y si hemos hablado de esta justicia y que se practica la justicia porque se ha nacido de Él, porque se está dentro de la familia de la fe, es simplemente porque un día reconocimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador personal. Es el llamado que siempre hacemos en medio de la congregación. Si hay alguien en esta hora que aún no conoce a Dios Padre, necesita necesariamente conocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él cargó nuestros pecados, Él llevó nuestras culpas, Él se puso en nuestro lugar. Él fue crucificado por nuestros pecados, Él fue enterrado, al tercer día se levantó de entre los muertos, hoy vive para siempre, hoy está sentado a la diestra del Padre. Si usted cree al mensaje del Evangelio, a este sencillo mensaje recién dado a conocer en este momento, en esta congregación, si usted cree verdaderamente en el Señor Jesucristo, va a pasar de muerte a vida. Venga, hoy a Jesucristo, ven sin tardar, hoy es el día. Si hoy oyereis la voz de Dios, no endurezca por más tiempo vuestro corazón, porque en medio de la vida también tenemos la muerte. Que más de alguien, un valiente, una hermana valiente, un hermano valiente que aún no haya conocido el amor de Dios, pueda recibir a Jesucristo y pueda experimentar el ser ahora llamado Hijo de Dios. Que Él nos bendiga. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.